Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a la charla informativa del programa de especialización en procedimientos, procesos y estrategia tributaria. Antes de dar inicio, les daremos unas breves recomendaciones para que la charla pueda ser fluida y no se generen interconexiones. Para ello, por favor se les solicita no compartir sus pantallas y mantener apagado el audio y video. En caso tengan alguna pregunta, les comentamos que tendremos una ronda de preguntas al final del evento, por lo que los invitamos a ir dejándonos sus dudas a través del chat. Asimismo, les haremos llegar una encuesta a través del chat para que la puedan completar, por favor. Muchas gracias. Ahora, para dar inicio, nos acompaña Cecilia Portilla, jefa académica de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Adelante, Cecilia, bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por su asistencia el día de hoy a la charla del programa de especialización en procedimientos, procesos y estrategia tributaria, que es un programa que lanza por primera vez este año la Universidad del Pacífico. En ese sentido, quisiera compartir con ustedes que la Universidad del Pacífico desde el año 2014 viene ofreciendo los programas de especialización en materia tributaria. El primero fue y es hasta el día de hoy el programa de especialización en tributación, un programa ya reconocido que se viene dictando año tras año, ¿no? Y siguiendo esta línea, ¿no?, de especialización en la materia tributaria, en el año 2020 se lanzó también por primera vez el programa de especialización en tributación de la economía digital, una rama mucho más especializada en estas materias y incorporando estos temas de actualidad, ¿no? Y continuando con esta intención de profundizar en estos temas, el día de hoy damos justamente esta charla para invitarlos también y para hacer de su conocimiento del lanzamiento de este nuevo programa de especialización. Por favor, ¿pueden colocar la diapositiva? ¿Sí? Sí, ahí la comparto un segundo. Gracias. De acuerdo, como les decía entonces, el programa sobre el que vamos a compartir un poco el día de hoy para que conozcan más sobre él es el programa de especialización en procedimientos, procesos y estrategia tributaria. Adelante, por favor. Básicamente, este programa tiene estos beneficios. Por un lado, este programa les va a permitir analizar pronunciamientos tanto en la administración tributaria como en el Tribunal Fiscal y el Poder Judicial. Además, van a poder obtener conocimientos profundos y tener herramientas necesarias para desarrollar una adecuada estrategia en materia tributaria. Además, van a poder participar en distintos eventos que la escuela organiza de forma gratuita, ¿no? Para que puedan seguirse capacitando, no solamente en el ámbito tributario, sino también en otras materias que puedan ser de su interés y que la escuela ofrece también durante, ¿no?, el desarrollo de los ciclos. Y por último también, y siendo lo más importante en realidad, este programa, ¿no?, que se lanza por primera vez, lo que tiene como ventaja definitivamente es una estructura curricular, es decir, una malla, ¿no?, que precisamente el doctor Pedro Velázquez, que nos acompaña el día de hoy, va a poder compartirles un poco más acerca de este programa, de los objetivos, ¿no?, los módulos, la estructura que tiene, para que puedan él como docente de esta casa de estudios y persona que diseña también, ¿no?, en toda su expertise y especialidad en esta materia, ¿no?, va a poder explicarles un poco más a detalle cuáles son los objetivos tanto de estos módulos, de estos cursos, como del programa en general, ¿no? Y cerrando un poco este tema de los beneficios, definitivamente la malla, ¿no?, que se va a desarrollar justamente con un conjunto de ponentes de primer nivel, ¿no?, como el que nos acompaña el día de hoy, el profesor Velázquez, y otros profesionales también que participan en el programa y que garantizan también con su expertise profesional y con sus conocimientos también en la enseñanza, por los años de experiencia que tienen dictando, ¿no?, que realmente se van a lograr los objetivos que esperamos, ¿no?, los objetivos de aprendizaje de este programa y que va a ser beneficioso para los alumnos, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, entonces, en adelante,
se va a compartir con ustedes inicialmente lo que es la malla curricular, la estructura de este programa, ¿no? Y para ello le doy la bienvenida al profesor, al docente Pedro Velázquez. Permítanme un momento, voy a presentarlo. El profesor Velázquez es magíster de la maestría en contabilidad con mención en política y administración tributaria por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista en derecho tributario y derecho administrativo. Vocal del Tribunal Fiscal con más de 25 años de labor profesional en dicha institución y más de 26 años en la administración pública. Además, es docente en cursos en la materia tributaria en diversas universidades del país a nivel de pre y posgrado. Es investigador académico y autor de diversas publicaciones vinculadas a la materia tributaria. Sin más que decir, le doy la bienvenida, profesor Velázquez. Bienvenido, muchas gracias por su tiempo y adelante, por favor. Gracias, Cecilia. Muchas gracias por la presentación. Bueno, como les ha mencionado Cecilia, en esta oportunidad queremos presentarle este programa de procedimiento, proceso y estrategia tributaria, que lo que busca básicamente es unificar en una sola presentación, en un solo producto, el análisis procedimental, procesal y de estrategia en virtualmente todos los procedimientos en materia tributaria, los principales procedimientos en materia tributaria que que discurren en nuestro país, tanto frente a la SUNAT como otras administraciones tributarias, ¿no? Este programa tiene por virtud, y es algo que no tiene ninguna otra presentación, está dividido en 5 módulos, presentando en el primero de ellos un módulo que va a sentar las bases conceptuales de las instituciones administrativas que regulan los procedimientos tributarios y que muchas veces no son de conocimiento público, no son necesariamente conocidas por todos los actores en materia tributaria, ¿no? Todos sabemos que el procedimiento tributario, los procedimientos administrativos tributarios son simplemente una subespecie de los procedimientos administrativos. Entonces, es fundamental que tengamos claro conceptos como lo que es un procedimiento administrativo, cuáles son los principios del procedimiento administrativo, requisitos de validez, que es un acto administrativo, nulidad, los plazos que tiene la administración reguladas en la Ley de Procedimiento Administrativo General para compararlas con el Código Tributario, cómo se tramita la revisión de actos administrativos, qué son los procedimientos de fiscalización, los procedimientos trilaterales, el recurso de queja como un remedio, no como un recurso que se plantea ante el Tribunal Fiscal, y vamos a sentar en el primer módulo las bases conceptuales que nos van a ayudar a entender toda la regulación que hay en materia tributaria. En el segundo módulo vamos a analizar las facultades de recaudación y fiscalización de la administración tributaria. No nos vamos a limitar a analizar exclusivamente el procedimiento de fiscalización. Recuerden ustedes muy bien que la facultad de fiscalización de la administración tributaria es mucho más amplia que el simple procedimiento de fiscalización. El procedimiento de fiscalización es solamente una forma de expresión de esta facultad. Vamos a ver las facultades que tiene la administración tributaria para solicitar la comparecencia, cruces de información, intervenciones del fedatario fiscalizador que no se regulan por el procedimiento de fiscalización. Vamos a entrar a ver específicamente en las reglas que regulan el procedimiento de fiscalización desde la perspectiva procedimental, evidentemente, analizando particularmente aspectos vinculados a los procedimientos de fiscalización de operaciones no reales y causalidad, los procedimientos de fiscalización de la norma 16 del título preliminar y de precio de transferencia, ¿no? Y vamos a ver cuáles son los pronunciamientos, tanto de la administración tributaria del Tribunal Fiscal, referidos a la conclusión del procedimiento de fiscalización que marca el fin de esta etapa, ¿no? Analizaremos también dentro de las facultades de recaudación las medidas cautelares previas, que son parte de las facultades de recaudación de la administración tributaria, cómo puede trabarlas, en qué supuestos puede trabarlas, qué medidas puedo adoptar para poder defenderme de las medidas cautelares previas que pudiera eventualmente trabar la administración tributaria. Y vamos a analizar también algo que siempre es sujeto a controversia, y a veces tratado indebidamente, cuáles son los supuestos de emisión de errores de pago, resolución, determinación y multa, cuáles son los supuestos habilitantes en cada caso, y las reglas y requisitos que debe tener cada uno, y cuándo es que se denaturaliza una orden de pago y esta cambia a una resolución de determinación, y el trámite para su impugnación se tiene que ver por otra vía, ¿no? Vamos a analizar los pronunciamientos del Tribunal Fiscal, sobre los cuales hay muchísimos, para entender cómo es que debemos abordar esta problemática cuando nos enfrentemos a
una notificación de la administración tributaria, ¿no? En el módulo 3 se van a analizar de manera rápida las mismas facultades que tienen las administraciones tributarias que la SUNAT, pero en otro tipo de órganos, básicamente gobiernos locales y organismos reguladores. Hablamos básicamente de Ocinermin, Ocitran, SUNAT y Ocitel, ¿no? Ocitel y Ocinermin, esos tres. Vamos a analizar también las reglas especiales, porque estos organismos reguladores y los gobiernos locales tienen reglas especiales para el procedimiento de fiscalización. Algunas de las facultades con las que cuenta la SUNAT no las cuentan los gobiernos locales, y los organismos reguladores tienen facultades limitadas, tomando en consideración el tipo de tributo que analizan, ¿no? Que básicamente busca determinar el monto de ingresos por ventas anuales, ¿no? No tiene una naturaleza tan compleja como el impuesto a la renta, y por lo tanto la fiscalización se aborda de diferente manera. Cada uno de estos organismos reguladores tiene resoluciones de gerencia que aprueban procedimientos de fiscalización de la misma manera que existe el Decreto Supremo 085/2007, y vamos a analizar esos procedimientos, esos reglamentos, para ver cuáles son la reglamentación que estas entidades le dan a su procedimiento de fiscalización. En el módulo 4 vamos a entrar a ver lo que es el procedimiento contencioso tributario, los procedimientos administrativos tributarios, donde vamos a ver básicamente procedimientos contenciosos, no contenciosos, cobranza coactiva, la intervención excluyente de propiedad, no solo a nivel de la SUNAT, sino de gobiernos locales, el procedimiento de queja. Vamos a ver las reglas principales. Evidentemente vamos a analizar innumerables pronunciamientos del Tribunal Fiscal vinculado a eso. También vamos a ver notificación de validez de los actos administrativos, que es requisito fundamental para dar inicio a cualquier acotación de la administración tributaria. Las facultades que tiene la administración tributaria para revocar de oficio sus actos o las nulidades, el artículo 108 y 110 del Código Tributario. ¿Qué facultades y qué pronunciamientos tiene el tribunal sobre los alcances y limitaciones que tiene la administración tributaria para declarar la nulidad o revocar de oficio algún acto administrativo que no se hubiera impugnado? Y finalmente, y esto es algo sí completamente inédito en materia tributaria en nuestro país, en el módulo 5 vamos a iniciar el análisis de la etapa judicial. Es decir, acabada la etapa administrativa con la emisión de la resolución del Tribunal Fiscal, muchos contribuyentes y la administración tributaria cada vez más recurren al Poder Judicial para cuestionar el pronunciamiento que eventualmente pudiera haber tenido el Tribunal Fiscal. Y en esa medida resultan, en algunos casos, muy importantes algunos pronunciamientos que el Poder Judicial y el propio Tribunal Constitucional pueden emitir en materia tributaria. Y es fundamental entender también cómo es que el proceso judicial discurre, cuáles son los aspectos a debatir. Acá hay toda una controversia sobre las pruebas que son admisibles en etapa judicial, cuáles son los cuestionamientos que pueden dilucidarse o analizarse en etapa judicial. Vamos a ver los planteamientos, o mejor dicho, el ejercicio de la plena jurisdicción, que es muy citada en algunas jurisprudencias en materia tributaria, en el Poder Judicial, los medios probatorios que son admitidos, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de las sentencias cuando el Poder Judicial declara la nulidad de una resolución del Tribunal Fiscal y ordena actuar? ¿Cuál es el efecto que tiene en las obligaciones de los contribuyentes, el cumplimiento de estas sentencias? ¿Dónde debo discutir o a quién le debo exigir que se cumplan las sentencias judiciales? ¿Es a la SUNAT, al Tribunal Fiscal, frente al Poder Judicial? Todo eso va a ser materia de análisis, ¿no? Evidentemente, no solo desde la propia normativa, sino vamos a ver un análisis jurisprudencial extenso de estos fallos, ¿no? Vamos a ver también procesos constitucionales que no inician con el contencioso. Vamos a ver acciones de amparo, básicamente, que es una vía paralela que se están utilizando con relativa frecuencia para cuestionar acotaciones de la administración tributaria, ¿no? Vamos a ver tal vez algunas acciones de inconstitucionalidad también vinculadas a materia tributaria, los efectos que estas tienen en los procedimientos no solo judiciales que se están tramitando en el Poder Judicial, sino en los procedimientos administrativos. La tan mentada o tan mencionada digamos, jurisprudencia de observancia obligatoria, las sentencias judiciales de observancia obligatoria, los precedentes jurisprudenciales, si es que estas sentencias son de obligatorio cumplimiento y para quién lo son, en qué caso se forma, digamos, doctrina jurisprudencial, precedentes jurisprudenciales. Todo eso se va a analizar obviamente desde la perspectiva procesal en materia tributaria, ¿no? Y de esta manera vamos a completar
todo el bagaje de herramientas que aquellos que operan en materia tributaria deben conocer para poder enfrentar con éxito cualquier discusión frente a cualquier tipo de administración tributaria, sea que estén del lado de la administración o del lado del contribuyente, porque la administración tributaria también debe conocer estas herramientas. Muchas veces la administración tributaria yerra en el análisis de las normas de procedimiento y a veces comete excesos que tienen que ser corregidos por el Tribunal Fiscal, y es importante también para el funcionario de la administración tributaria conocer esto. Y lo más importante de todo, que también es parte de este programa, es analizar no solo esto de la perspectiva, normativa y jurisprudencial, sino, y esto es algo fundamental que tampoco se analiza o no se toma en cuenta con mucha frecuencia en materia tributaria, la necesidad de tener una estrategia cuando alguien se enfrenta en un conflicto frente a la administración. Es muy sencillo reconocer cuáles derechos tengo y cómo ejercerlos, pero no es tan sencillo a veces saber cuál es el momento oportuno para ejercerlos, de qué manera los ejerzo mejor, en qué momento probablemente sea necesario omitir el ejercicio de algún derecho por estrategia, ¿no? En qué momento es oportuno aplicar alguna norma y realizar determinada acción, porque muchas veces, y sucede con frecuencia, y lo veo todos los días en el Tribunal Fiscal, el indebido ejercicio de un derecho en materia procedimental termina perjudicando más al contribuyente que beneficiándolo. El contribuyente, creyendo que está haciendo uso de sus derechos y efectivamente lo hace mal uso de una herramienta que el sistema jurídico le da y probablemente el resultado termina siendo perjudicial para él. Todo eso se va a ver a lo largo de este programa. Y esperamos que cumpla las expectativas porque tenemos profesionales de primer orden que van a estar presentes en estas exposiciones, tanto del sector público como del sector privado, personas con mucha experiencia en todas estas etapas, y que esperamos pueda colmar las expectativas del público, ¿no? Como les decimos, es la primera vez que se va a presentar un programa que analiza desde el inicio hasta el final todas las controversias tributarias, pasando por todos los procedimientos que existen, realizando, digamos, acotaciones específicas sobre cuál es la mejor estrategia que uno debe tener cuando tenga alguna acotación frente a alguna administración tributaria, ¿no? No solo se les va a brindar información, sino vamos a analizar casos en donde va a ser relevante discernir si es que era oportuno o no el ejercicio de determinado derecho. Esperamos que esto, creemos que esto va a cumplir las expectativas o colmar las expectativas del público asistente, ¿no? El programa se va a iniciar aproximadamente dentro de un mes y esperamos contar con su participación, ¿no? Ahí están las fechas, cierre de inscripciones, el horario, va a ser enteramente virtual la presentación. Tiene una aproximada duración de 5 meses, ¿no? Los requisitos pueden verlo ahí en la diapositiva. Requiere cierta experiencia en materia tributaria porque vamos a analizar temas muy específicos, ¿no? Muchas gracias. A continuación, voy a hacer una breve exposición. No sé si quieren hacer alguna acotación antes de pasar a mi exposición sobre un tema específico en materia tributaria que va a ser de indudable presencia en este programa. ¿Quieren hacer alguna acotación o directamente paso? Por el momento no hay preguntas en el chat. Puede proseguir, profesor. Perfecto. ¿Se comparte ahí el PPT? ¿Me pueden confirmar? Sí se puede ver. Perfecto. Vamos a analizar, y esto es parte de lo que se va a ver en el programa de procedimiento, proceso de estrategia tributaria, una resolución de observancia obligatoria del Tribunal Fiscal que hace mucho y hace poco ha sido materia de múltiples cuestionamientos, múltiples observaciones. Todo el mundo ha dicho mucho sobre esta resolución y creo que en realidad muy pocos la entienden, ¿no? Sobre todo los detractores. Y vamos a ver algunos procedimientos del Poder Judicial que aparentemente se han emitido en relación a esta jurisprudencia, en donde está claro que el Poder Judicial no tiene la menor idea de lo que señala esta resolución. Lo primero que quiero explicarles, esta resolución de observancia obligatoria se inhalió ya hace algunos años, esta resolución es del año 2019. ¿Qué es lo que sucedía? Lo que con costumbre acontece en un procedimiento de fiscalización frente a la SUNAT, es que en él la Administración Tributaria realiza ciertas observaciones antes de llegar a la emisión del valor y le sugiere, le sugiere al contribuyente que presente una declaración jurada rectificatoria aceptando estas observaciones para evitar la emisión de una resolución de determinación, ¿no? Y el problema se ha suscitado en cuál es el efecto de la presentación de una declaración jurada rectificatoria en pleno procedimiento de fiscalización, que esta surte efectos y la posterior emisión de un valor
que eventualmente pudiera contener o no esas observaciones que se llevaron a cabo y cuáles son los derechos que tiene el contribuyente frente a esa actuación de la administración tributaria. Con ocasión de todos de esta situación, el Tribunal Fiscal, al haber tenido durante algunos años dualidad de criterio, emitió una jurisprudencia de observancia obligatoria en la que señaló, en el año 2019, que si en el curso de un procedimiento de fiscalización, que este es el criterio del tribunal, la administración ha efectuado observaciones que han sido recogidas por el deudor tributario mediante la presentación de una declaración rectificatoria, que ha surtido efectos en base al artículo 88 del Código Tributario, y posteriormente la administración tributaria notifica como producto de esta fiscalización una resolución de determinación, considerando lo determinado en dicha rectificatoria, es decir, incluyendo en la determinación dicha rectificatoria, lo que el tribunal ha dicho que esas observaciones no constituyen reparos efectuados por la administración tributaria y por tanto no son susceptibles de controversia. Esta última parte es la que desgraciadamente ha sido muy mal interpretada y muy mal entendida y ha generado unos pronunciamientos y unos alegatos, la verdad, variopintos y muy carentes de sustento. Y les voy a explicar por qué. O sea, ¿en qué consiste esa solución y cuál es el objetivo, no? Se ha sostenido que no hay ninguna norma que establezca en el ordenamiento jurídico tributario la imposibilidad de reclamar una observación reconocida una rectificatoria, y eso es mentira. Por supuesto que hay normas que disponen explícitamente que eso no es posible. Lo que pasa es que no entienden y no saben leer las normas aquellos que sostienen lo contrario. Y para demostrarlo, quiero hacer análisis de estos 5 aspectos que tienen que ser considerados al momento de analizar esta resolución de observancia obligatoria. El primero es entender qué cosa es la determinación de la obligación tributaria y qué cosa es una declaración jurada. Entender cuál es la diferencia entre lo que es un reparo y una observación. Entender en qué supuestos se emiten las órdenes de pago. Cuándo se comete una infracción y la gradualidad de sanciones que se derivan de la presentación de una declaración jurada rectificatoria, y cuáles son los actos reclamables y las materias en controversia en un procedimiento contencioso que son conocidas tanto por la SUNAT como por el Tribunal Fiscal. Analicemos lo primero. El artículo 53 de 59 del Código Tributario señala claramente que la determinación de la obligación tributaria es básicamente la verificación por el lado del deudor de la realización del hecho generado de la obligación, señalando la cuantía, la base imponible y la cuantía del tributo. Y en el caso de la administración tributaria es básicamente la misma acción, solo que agregando la identificación del deudor tributario. Obviamente, si el deudor tributario es quien determina la obligación tributaria, no se va a identificar a sí mismo. Recuerden que la determinación de la obligación tributaria en los tributos que administra SUNAT y que son autodeterminativos se hacen a través de las declaraciones juradas. Ahí es donde el contribuyente básicamente realiza esta operación. Y la administración lo hace cuando le corresponda hacerlo, ya que el tributo es determinado por ella, ¿no? El artículo 60 señala que la determinación de la obligación se inicia por acto de declaración del deudor, pues es el supuesto en que le corresponde al deudor hacerlo, a través, evidentemente, de una declaración jurada, y la administración tributaria lo puede hacer por propia iniciativa o denuncia de terceros, ¿ok? Por propia iniciativa cuando le corresponde por ley, o simplemente decide verificar la declaración jurada realizada por el contribuyente, o por una denuncia por terceros, ¿no? Y la norma señala que para tal efecto, cualquier persona puede denunciar la administración la realización de un hecho generador de obligación. Entonces, tenemos claro que la determinación de la obligación tributaria, por lo menos en la inmensa mayoría de los tributos que administra SUNAT, es realizada por el contribuyente a través de la presentación de una declaración jurada, original. El artículo 88 del Código Tributario señala que la declaración tributaria es la administración de hechos comunicados a través de los cuales se determina la obligación tributaria y puede constituir la base para ella, para la determinación de la obligación. Señala que puede constituir la base porque evidentemente esta puede ser modificada, no solo por el propio contribuyente a través de la presentación de una rectificatoria, sino por la propia administración. La administración tributaria puede rectificarla ejerciendo su facultad de determinación, determinando la obligación tributaria, generalmente luego de un procedimiento de fiscalización, ¿no? El propio código señala que la administración tributaria puede autorizar a pedido del deudor la presentación de declaraciones digitales, que básicamente es la norma ahora, y señala la propia norma que los deudores deben consignar su declaración jurada en forma correcta y sustentar los datos solicitados por la administración tributaria. Es decir, las declaraciones juradas no son simplemente papeles en donde yo pongo lo que a mí se me ocurre y después digo, a mí qué me importa, yo la presenté y no le hagas caso, te estoy mintiendo, ¿no? Que es básicamente lo que sostienen aquellos que cuestionan esta resolución de observancia obligatoria. La declaración jurada no es un papel mojado en tinta. O sea, la declaración jurada no es simplemente una declaración de principios hueca, carente de contenido. El propio Código Tributario lo dice explícitamente, que debe contener datos
correctos y sustentados. O sea, no es cualquier cosa lo que te pide la administración tributaria y acota la norma que se presume sin emitir por el contrario que esa declaración tributaria es jurada. Lo que ya de por sí involucra que si he mentido, estoy cometiendo un delito por haber presentado frente al Estado una declaración bajo juramento de que cierta información es de determinada manera y en verdad estoy mintiendo, ¿no? Y eso es un tema bastante delicado porque todo el mundo parece no creerle o no darle la importancia que tiene una declaración jurada. El propio Código Tributario señala además que es derecho de los contribuyentes rectificar o sustituir cualquier declaración jurada. La sustitución se produce si es que el cambio de ella, de la declaración jurada original, se realiza antes del vencimiento del plazo para presentar la declaración jurada respectiva y la rectificatoria vencido ¿no? Y la propia norma señala que, transcurrido el plazo de prescripción, no puede presentar declaración rectificatoria alguna. Esto es fundamental que se tenga claro. Si un contribuyente pretende presentar una rectificatoria vencido el plazo de prescripción y el Tribunal Fiscal ha dicho que este plazo de prescripción es el plazo de prescripción de la acción de la administración tributaria para determinar la obligación tributaria, esta declaración jurada rectificatoria ya no surte efectos, es como si no existiera. Básicamente lo que se pretende acá es establecer como límite a la presentación de una declaración jurada rectificatoria la posibilidad que la administración tributaria pueda redeterminarte la obligación tributaria, es decir, si la administración tributaria ya no puede girarte una RD porque ha prescrito su acción para determinar, tú tampoco puedes rectificar la obligación tributaria de ese tributo y ese periodo por el cual ya la administración tributaria no puede girarte un valor. Y eso es lo que dice el primer párrafo del numeral 88,2. También señala el código que la rectificatoria básicamente es el mecanismo a través del cual la declaración jurada original se cambia. Tú no cambias una declaración jurada con un papel, con una notificación, tú no cambias una determinación de la obligación tributaria con una reclamación. No sé quién les ha vendido la idea a algunos contribuyentes que uno puede cambiar su declaración jurada rectificatoria con un escrito, un papel, una reclamación, una apelación. Señores, la declaración jurada rectificatoria es el único mecanismo a través del cual las declaraciones juradas determinativas se modifican. No se pueden modificar de otra manera. Si tú presentas una declaración jurada y quieres cambiarla, tendrás que presentar una rectificatoria según los términos y condiciones que la propia administración ha señalado. No presentando un reclamo, no presentando un alegato, no presentando un escrito en fiscalización. Ese no es el mecanismo, ese no es el medio. Y eso no recorta el derecho de defensa de absolutamente nadie. Lo único que está haciendo el Estado es, oye, si quieres modificar esto, este es el camino, esta es la vía. No me lo haces de manera desordenada, de la manera que a ti te dé la gana y cuando te dé la gana. Y tiene que realizarse a través de esa manera. Y eso es importante, ¿por qué? Porque la declaración jurada contiene información teóricamente veraz y sustentada de los contribuyentes y no puedes modificarla pues como te da la gana y cuando te da la gana. Porque eso tiene consecuencias jurídicas, ¿no? Y la norma señala que esta rectificatoria, en caso que termine igual o mayor obligación, surte efectos inmediatamente, pero si determina una mayor obligación, tendrá que pasar 45 días si es que la administración tributaria no emitiera pronunciamiento sobre ella, ¿no? Sin perjuicio eventualmente de una fiscalización posterior. Y la norma señala también que la declaración rectificatoria presentada con posterioridad a la culminación de un procedimiento de fiscalización parcial y al final definitivo no surte efectos respecto de aquellos aspectos revisados, y si es una fiscalización definitiva, no surte efectos en general, salvo que determinase una mayor obligación. ¿Ok? Es decir, está claro que la modificación que puede realizar el contribuyente a sus rectificatorias tiene además del plazo de prescripción un límite. No puede cambiarla cuando él quiera, como quiera. Y es claro que si concluye el procedimiento de fiscalización de la administración tributaria ha revisado determinados aspectos, ya no procede una rectificatoria por parte del contribuyente. Es por eso que se suele inducir a que esta rectificatoria se presente antes que concluya el procedimiento de fiscalización. La única posibilidad de que se permita la presentación de una rectificatoria con posterioridad a la conclusión de este procedimiento es que determine una mayor obligación, ¿no? Inclusive se señala en el Código Tributario que no surte efectos presentada luego de vencer el plazo otorgado por el artículo 75. Es decir, no es solamente con la emisión de la RD. Si se venció el plazo del artículo 75, este requerimiento donde la administración de alguna manera sintetiza las observaciones llevadas a cabo en el procedimiento de fiscalización y te dice que las sustentes y se vence el plazo que te ha otorgado para que lo hagas, después de eso tampoco vale tu declaración rectificatoria si lo que pretendes es modificar algo que ha sido materia de revisión. Si es parcial no podrás modificar eso y si es definitiva la fiscalización no podrás modificar absolutamente nada. ¿Ok? Con esto tenemos la base de qué cosa es una rectificatoria o qué es una declaración jurada, para qué sirve. Vemos en las resoluciones de determinación y multa en los requisitos que uno de ellos, y que es fundamental en la resolución de determinación,
que se coloquen los motivos determinantes de reparo o observación, dice cuando se justifica la declaración tributaria. Y aquí es donde viene precisamente uno de los elementos o uno de los conceptos principales que ha delimitado el Tribunal Fiscal, la diferencia de lo que es un reparo o una observación. Si bien es cierto que en esta norma, aparentemente el Código Tributario equipararía el concepto de reparo o observación, y más adelante en un par de normas lo hace, en el resto del ordenamiento jurídico tributario, incluyendo la norma que regula el procedimiento de fiscalización, este decreto supremo 085-2007, deja absolutamente claro que aquellas acotaciones, aquellas, digamos, errores que haya detectado la administración en tu declaración jurada a lo largo de un procedimiento de fiscalización son calificadas solo como observación. Y por lo tanto, no califican como reparos en la determinación de la obligación tributaria. ¿Qué cosa quiere decir con esto el tribunal? Más allá de la semántica que representa diferenciar reparo o observación, lo que quiere dejar claro el Tribunal Fiscal en esta resolución es que todo aquello que se consigne en un resultado de un requerimiento, en las actuaciones llevadas a cabo en un procedimiento de fiscalización, no tiene ningún efecto jurídico en la determinación de la obligación tributaria del contribuyente hasta que esto esté contenido en una resolución de terminación y se convierta en un reparo. Es decir, más allá de que lo llames reparo observación, finalmente la denominación es simplemente un reflejo de lo que ha pretendido señalar el Tribunal Fiscal, es que la línea que divide lo que se hace con la fiscalización y lo que se puede contener en una resolución de determinación es la emisión de esta. Una vez que se emite la resolución de determinación y se incluyen algunas reparos, digámoslo, a la declaración determinativa del contribuyente, esto es lo que va a ser eventualmente materia de controversia y discusión hacia adelante. Y no aquello que no ha sido contenido en esta resolución. El problema es que durante muchos años la administración tributaria invitaba a muchos contribuyentes a lo largo del procedimiento de fiscalización a presentar declaraciones juradas rectificatorias reconociendo las llamadas observaciones, es decir, todas esas acotaciones que el auditor consignaba en los resultados de los requerimientos, y muchos contribuyentes presentaban rectificatorias reconociéndolo. Y pese a que ya se modificaba la determinación de la obligación del contribuyente, es decir, se redeterminaba él mismo su obligación tributaria y por lo tanto su impuesto a la renta pasaba de 1.000 a 5.000, la administración seguía considerando que la obligación tributaria determinada por el contribuyente era 1.000, no 5.000. Y consignaba en la RD que el punto de partida respecto al cual se hacían reparos era el monto consignado en la declaración original y se le agregaban los reparos, entre comillas, reparos, que había hecho en fiscalización, pese a que en fiscalización no se hacen reparos, no hay reparos en fiscalización, y que estos habían sido recogidos en la rectificatoria. Es decir, pese a que existía una declaración jurada que ya incluía en su propia determinación el propio contribuyente la deuda que la administración consideraba que el contribuyente debía, la administración giraba una resolución de determinación y consideraba que estaba efectuando reparos, es decir, modificando la determinación original presentada por el contribuyente. ¿Por qué? Porque erróneamente consideraba la administración tributaria que la determinación sobre la que debía partir para emitir la RD era la original. Y ese es un craso error cometido durante muchos años y en algunos casos se sigue cometiendo por parte de la administración tributaria. Si el contribuyente presenta una declaración jurada rectificatoria, la determinación ya no es la original, es la rectificada. Se olvidan de la original. La original ya no existe en cuanto a determinación de la obligación tributaria. Y si la administración pretende efectuar un reparo, este tiene que ser una alteración a la determinación efectuada por el contribuyente. Y si la determinación efectuada por el contribuyente es la contenida en la rectificatoria, y no hay ningún monto adicional que la administración tributaria considera que debe ser reparado, la RD no debe contener ni un solo reparo. La administración tributaria ha creído durante muchos años, erradamente, esto no tiene vuelta de página, ha considerado que pese a que el contribuyente presente una rectificatoria, la determinación efectuada por él es la de la original. Y eso no es así. El propio Código Tributario señala en el 88 que ahora, luego de la rectificatoria, la determinación del contribuyente es la contenida en la rectificatoria. La original desapareció, ya no existe. Y solamente deberá llamar reparo aquello que contiene en la RD y que sea una alteración a la determinación efectuada por el contribuyente contenida en esa rectificatoria. Y eso es lo que debe consignar en el numeral 6, según este artículo 77, los motivos de esa discrepancia. Pero si la administración no discrepa de la determinación contenida en esta rectificatoria, no debe hacer ningún reparo.
No hay ningún reparo. Y aquí viene el otro error de la administración tributaria. Siempre ha creído que la resolución de determinación solo tiene por objeto efectuar reparos. Y eso también es un error. Las resoluciones de determinaciones tienen por objeto, entre otras cosas, poner fin al procedimiento de fiscalización. Si la administración tributaria no efectúa ningún reparo a la determinación del contribuyente, puede emitir una resolución de determinación con monto cero, es decir, sin ningún reparo, para dar por concluido el procedimiento de fiscalización y permitir que aplique el artículo 88 del Código Tributario que hemos señalado, que dispone que luego culminado el procedimiento de fiscalización ya no se puede presentar ninguna rectificatoria. ¿Y esto por qué debe hacerse así? Para consolidar finalmente la determinación y que la obligación tributaria de ese tributo de periodo se mantenga en el tiempo y ya nadie la pueda modificar. La emisión de una RD que concluye el procedimiento de fiscalización le da seguridad jurídica al contribuyente y a la administración, porque a partir de ahí ni ella ni él pueden modificar la determinación. Si la resolución de determinación no se emitiera, porque no hay reparos que hacer, la administración tributaria podría iniciar un procedimiento de fiscalización y emitir una RD posterior y modificarla posteriormente, la determinación del contribuyente, porque no ha concluido la fiscalización. Y el contribuyente podría presentar cuantas rectificatorias quisiera y tener abierta la posibilidad de cambiar la determinación de la obligación tributaria de un tributo en periodo eternamente. El Código Tributario no quiere eso. Y esa es la razón de ser del artículo 88 del Código Tributario cuando señala que una declaración jurada rectificatoria presentada luego culminado el procedimiento de fiscalización ya no surte efectos, no tiene efectos. Y eso es algo que aquellos que leen la resolución de observancia obligatoria y discrepan de ella no entienden. No entienden que lo que la administración tributaria debe hacer cuando emite una resolución de determinación y esta contiene reparos, ese reparo debe ser una abierta discrepancia a la determinación efectuada por el contribuyente. Y la determinación que efectúa el contribuyente no es la contenida en original, es la rectificatoria. Me llama la atención que muchos profesionales consideran la declaración rectificatoria como una declaración jurada de segundo orden, una rectificatoria coja, como si la única que valiera es la original. No, señores, la original vale exactamente igual que la rectificatoria. Y lo que hace la rectificatoria una vez que se presenta es sacar del juego la original. Lo único para lo que va a servir la original luego presentó una rectificatoria es para identificar cuál es la infracción que se ha cometido y cuál es el monto de la sanción que corresponda, pero en relación a la determinación de la obligación tributaria efectuada por el contribuyente, la original desapareció, ya no existe más. No es esa la declaración del contribuyente. Lo que deben hacer para entender un poco el fallo del Tribunal Fiscal es entender que la rectificatoria es como si fuera la nueva original. No existe ya la original, desaparece para efectos de la determinación de la obligación tributaria, la única que existe es la rectificatoria. Solamente servirá verificar y contrastar la original con la rectificatoria para efectos de la sanción, pero para verificar cuál es la obligación que el contribuyente ha declarado, lo que tenemos es la rectificatoria. Y si la administración tributaria, si el contribuyente en esa rectificatoria ha recogido las observaciones que ha llevado a cabo la administración tributaria en la fiscalización y por lo tanto acepta, porque es una aceptación, o sea, que me vengan a decir que alguien sostenga que presentar una rectificatoria no es una aceptación de una observación, es la verdad una ignorancia absoluta. Es increíble que alguien sostenga que una declaración jurada que se presenta bajo ciertas formas, donde yo incluyo mi propia determinación, porque nadie me obliga a presentar una rectificatoria, eso es importante que se sepa, nadie te obliga, no quieres presentarla, no la presentes, que me vengan a decir que un contribuyente presenta una rectificatoria cambiando su determinación y después le da la esquizofrenia y dice, no, ahora no es eso. No entiendo, o la presentas y esa es tu determinación o no es, pero no puedes decir que son simultáneamente sí y no. El contribuyente parece que tiene pues un problema de bipolaridad cuando sostiene que la determinación contenida en su rectificatoria sí vale, pero no vale. O sea, sí vale para efectos de la gradualidad, pero no vale para efectos de cobrarme. O sea, si tú presentas una rectificatoria, este tiene efectos plenos para todos los aspectos en materia tributaria, no para los que tú quieras o los que te convengan. El artículo 75 del Código deja claramente que lo que se lleva a cabo en un procedimiento de fiscalización son observaciones, no reparos. Y por lo tanto, si la administración, si el contribuyente presenta una rectificatoria reconociendo esa observación no puede convertirse en un reparo. No es decisión de la administración, no es que ella quiera llamarlo porque le parece, porque ella considera, o porque de repente el auditor de la administración tributaria tiene que justificar pues un monto de recaudación para que la RD valga en el cumplimiento de metas. Bueno, lo que está haciendo es destruir el sistema tributario por considerar como reparo aquello que ha sido reconocido en la rectificatoria. En la etapa de fiscalización no hay reparos, señores, hay observaciones. Y en la RD solo deben haber reparos que abiertamente discrepen con la determinación efectuada por el contribuyente. Y la determinación efectuada por el contribuyente es la que consta en su declaración jurada rectificatoria.
¿Qué es lo que sucede en ese escenario entonces? Yo presento una rectificatoria, y esto es algo también de lo que se olvida todo el mundo cuando dicen, me afecta mi derecho de defensa porque no puedo discutir. Cuando un contribuyente presenta una rectificatoria, la administración tributaria no tiene que emitir una resolución de determinación para cobrar la deuda contenida en esa rectificatoria. ¿Qué es lo que tiene que hacer la administración tributaria? Aquí también comete otro error porque sigue llamando reparos a algo que no es y los considera en la RD para cobrarlos a través de la RD, cuando lo que tiene que hacer es emitir un orden de pago. El Tribunal Fiscal lo ha dicho en incansable jurisprudencia, unánime, pero hasta el hartazgo, que si el contribuyente presenta una rectificatoria, ese es el sustento único y suficiente para girar un orden de pago. Si un contribuyente presenta una declaración jurada original y dice que debe 1.000, y después presenta una rectificatoria que debe 10.000, y no la modifica después, la administración tributaria tiene todo el derecho a emitir un orden de pago por esos 10.000, cobrarle los 10.000 y no permitir al contribuyente reclamar sin pagar previamente eso. Y si no modifica la determinación contenida en esa rectificatoria, le van a cobrar los 1.000 y los 1.000 están bien pagados. Y el contribuyente no puede pretender decir que con la declaración jurada, que pese a que presentó una declaración jurada rectificatoria, su reclamación está modificando esa rectificatoria. No, señores, ninguna reclamación modifica la determinación de la obligación contenida en una declaración jurada. ¿Quieres modificar tu determinación contenida en una declaración jurada rectificatoria? Rectifícala de nuevo. No presentes una reclamación. Entonces, si un contribuyente cree que se presentó una original y luego una rectificatoria, esa rectificatoria está errada, no reclames, presenta una segunda rectificatoria. Si tú reclamas sin presentar una rectificatoria, estás perdiendo el tiempo. Estás actuando mal. Te están asesorando mal. Lo que tienes que hacer en ese instante es olvidarte de la reclamación. Lo primero que tienes que hacer es, oye, rectifica. Porque el sustento del cobro de la administración tributaria de esa orden de pago es tu declaración jurada. Y la única manera en que la vas a cambiar no es reclamando, es rectificando. Y ahí el contribuyente tendrá derecho a ejercer su defensa rectificando si es que lo que consignó en la primera rectificatoria estaba mal, y lo hace. Cuando un contribuyente presenta una declaración jurada rectificatoria en un procedimiento de fiscalización, toda la deuda contenida en ella se puede cobrar única y exclusivamente por un orden de pago. Y la resolución de terminación tendrá que emitirse solamente con monto cero, sin ningún reparo, y decir eso explícitamente a la administración, para dar por concluido el procedimiento de fiscalización. Ahora, si el contribuyente cree que las observaciones que está llevando a cabo la administración tributaria no son correctas, bueno, tiene todo el derecho del mundo a no presentar una rectificatoria. Nadie lo está obligando. Y si lo que quiere hacer es acogerse al régimen de gradualidad con una rebaja del 95% con la rectificatoria, está haciéndose gracioso, porque está queriendo beneficiarse de un régimen que está establecido para aquellos que reconocen y no cuestionan la determinación efectuada por la administración tributaria o la subsanan con la presentación de una declaración jurada rectificatoria, reclamando el acto que según ellos contiene los reparos. O sea, eso es un sinsentido que la verdad no reviste mayor análisis. O sea, es gracioso que un contribuyente pretenda beneficiarse de la gradualidad del 95% de proporción de rectificatoria, subsanando su omisión, y después diga, no, esa omisión no la subsano, la reclamo, entonces vamos a discutir y quítame la multa. Total. ¿Quién la rebaja por el régimen de gradualidad? Por haber cometido la infracción y haberla subsanado, o quieres discutir la infracción y acogerte a una rebaja mucho menor si es que vas hasta el tribunal fiscal, o simplemente no quieres rebaja alguna si es que lo discutes hasta la última instancia administrativa. Pero los contribuyentes quieren valerse de esto, y algunos deben haber creído que nadie se iba a dar cuenta de que ellos se acogían presentando una declaración jurada rectificatoria en plena fiscalización a la gradualidad, pagaban una multa menor y después reclamaban la multa y la RD como si hubieran reparos. Creen que nadie se iba a dar cuenta de lo gracioso que sonaba eso, de lo que representaba en el sistema tributario. Y lo cierto es que tú no puedes valerte de un régimen de gradualidad que está diseñado específicamente para beneficiar con la rebaja de la multa a aquellos que han subsanado la infracción, es decir, aceptando las observaciones, aceptando que se equivocaron, aceptando que la declaración original estaba mal, y después decir que no, que todo está mal, entonces vamos a reclamar tanto la RD como la multa. Eso es esquizofrenia jurídica, en realidad. Eso es bipolaridad. Tú no puedes sostener eso. Y es gracioso, pero todos aquellos que han criticado esta resolución de observancia obligatoria no han hecho mención al régimen de gradualidad. Recuerden que existe una resolución de observancia obligatoria del Tribunal Fiscal que señala que si tú presentas una rectificatoria estás declarando cifras o datos falsos. Y ahí es donde debe ser relevante comparar la declaración original con la rectificatoria. Y el régimen de gradualidad, básicamente con la modificación establecida por esta resolución de superintendencia 180-2012, establece que te van a rebajar la multa si es que subsanas la infracción con la rectificatoria. Y las rebajas son de 95, 90, unas rebajas bastante grandes que le van a permitir al contribuyente pagar una multa diminuta si básicamente acepta la comisión de una infracción. El régimen de gradualidad está básicamente diseñado para esos señores. La gradualidad no existe si tú estás cuestionando
hasta el final la reclamación. Si nos damos cuenta, este cuadro que ha sido tomado de la página web de la Administración Tributaria, las rebajas están establecidas básicamente en función al grado de aceptación y el momento que el contribuyente acepta que se equivocó. Y aceptar que se equivocó es básicamente rectificar. Si tú tienes una subsanación voluntaria que presentar una rectificatoria, tienes una rebaja del 95%. Si es inducida en etapa fiscal, puedes ir con pago del 95 hasta el 70%. Pero si es en cobranza, o sea, cuando ha sido inducida luego de emitido los valores, o sea, obviamente tu rebaja va a ser menor. Y si es en etapa de reclamación, mucho menor. Ya si lo haces en apelación, ya no tienes ni siquiera gradualidad, si es que sigues apelando. Este régimen es evidentemente diseñado para beneficiar a aquellos que aceptan la comisión de la infracción a través de la subsanación vía la presentación de rectificatoria y no para favorecer a aquellos vivos que quieren obtener la rebaja del 95% y seguir discutiendo la determinación que según ellos ha hecho la administración cuando son ellos mismos los que voluntariamente han presentado su rectificatoria. Si la administración tributaria te dice que presentes una rectificatoria porque hay observaciones y tú la aceptas, la decisión es tuya. Tú eres un adulto responsable. No le puedes echar la culpa a la administración tributaria. El auditor, ¿qué hizo? Vudú, magia negra, se metió en tu cabeza, te infectó con algún virus y decidió obligarte a presentar una rectificatoria. Si tú presentas una rectificatoria, y lo ha dicho el Tribunal Fiscal en innumerables jurisprudencias, es tu decisión, no la de la administración. Y si tú crees que la administración tributaria te está induciendo mal, simplemente no le hagas caso y no presentes ninguna rectificatoria. Pero claro, muchos creen, tratando de obtener, pues, la soga y la cabra, presentar la rectificatoria, beneficiar la gradualidad y después discutir algo que ellos mismos han determinado. Y esto es lo paradójico. El contribuyente pretende discutir su propia determinación. Está obviando que él mismo ha determinado la obligación tributaria con su rectificatoria y ahora la quiere cuestionar. Y lo peor de todo es la que la quiere cuestionar a través de un procedimiento que no está diseñado para hacerlo. Si tú quieres modificar tu determinación, lo haces con una rectificatoria, no reclamando. Y esa es la razón por la cual existen en el Código Tributario diversos requisitos para reclamar un acto administrativo frente a otro. ¿Por qué cuando yo reclamo una OP, básicamente, me exigen el pago previo? Porque reclamar una OP sustentada en una declaración jurada que yo he presentado es básicamente esquizofrenia jurídica. ¿Por qué? Porque si tú has dicho que debes 1.000 y la administración te está cobrando 1.000, la pregunta es ¿qué estás reclamando? ¿Qué reclamas? ¿Que no debes 1.000? Entonces rectifica pues y pon que debes 500 o que debes 800 o rectifica y di que no debes nada. Y es por eso que el Código Tributario señala, oye, el numeral 1 del 78 señala cuándo se emite una orden de pago y el primer y más importante supuesto es cuando presentas una declaración jurada, en donde tú dices que tu obligación es 1.000. Si la administración te está cobrando 1.000, lo está haciendo porque tú le estás diciendo que esa es tu deuda, no porque a ella se le ocurrió, no porque ella lo inventó, no porque alguien le hizo el favor, no. Ella misma está viendo lo que tú has hecho y te dice, bueno, tú dices que debes 1.000, págame 1.000. No, yo no debo 1.000, reclamo. Por eso es que nadie gana una reclamación, no sé si han visto, revisen la jurisprudencia del Tribunal Fiscal, que es unánime, nadie gana una reclamación presentada contra una OP sustentada en una orden, en una declaración jurada, si no rectifica la declaración jurada. Revisen la jurisprudencia, es unánime. ¿Qué cosa deja claro con esto el Tribunal Fiscal? La reclamación no es la vía para modificar una determinación. Si tú presentas una declaración jurada que dice que debes 1.000 y reclamas diciendo no debes 1.000, el tribunal te dice, la SUNAT te va a decir inadmisible porque no has pagado previamente, el Tribunal Fiscal también te va a decir, y si tú pagas los 1.000 para que te admiten a trámite, ¿sabes qué te va a decir el Tribunal Fiscal? Allá se admite a trámite. La OP es igual a tu EJ, infundada tu reclamación, y se acabó. No va a entrar a más, no va a entrar a ver si es que tú te equivocaste. No, no le interesa al Tribunal Fiscal, porque el Código Tributario señala que si la orden de pago se sustenta en tu propia determinación, no hay nada que discutir. Nada. Nada que discutir. Y eso no es vulnerar el derecho de defensa del contribuyente, por más que algunos se rasguen las vestiduras y se pongan a llorar frente a los magistrados del Poder Judicial. Eso no viola en absoluto el derecho de defensa, porque el contribuyente, si quiere modificar, la vía para hacerlo es una rectificatoria. Es más, la propia facultad de reexamen que establece el artículo 127 del Código Tributario señala que solamente se puede reexaminar los reparos. Y aquí viene una vez más lo relevante en identificar qué cosa es un reparo. Señores, un reparo es una discrepancia formal de la administración tributaria frente a la determinación efectuada por el contribuyente. Si no hay una discrepancia formal a través de un acto administrativo, discrepando de la determinación efectuada por el contribuyente, no hay reparo, así tú lo llames reparo. Tú lo puedes llamar reparo, lo puedes llamar observación, llámalo como te da la gana. Pero si eso no involucra una discrepancia
cuantitativa y cualitativa de la determinación efectuada por el contribuyente, no hay reparo. Y esa es la razón de la resolución de observancia obligatoria. Así la administración lo llama reparo, no es un reparo, porque no está alterando lo que el contribuyente ha determinado. Y lo que el contribuyente ha determinado no es lo contenido en la declaración jurada original, sino en la rectificatoria. Eso es fundamental entenderlo. El propio Código Tributario establece que los medios probatorios solo tienen relación con los aspectos materia de discrepancia. De ahí la relevancia de saber qué cosa está discrepando la administración tributaria. Uno no puede sostener que luego de haber presentado una rectificatoria, que es igual a lo que la administración tributaria me observó, hay una discrepancia con ella. ¿Cuál discrepancia? ¿Cuál es la discrepancia si tú has presentado una rectificatoria? No hay discrepancia. La discrepancia sería que no presentes y que la administración te gire un RD y te efectúe reparos. Perfecto, ahí discute todo lo que quieras, hasta la Corte Suprema, si quieres te vas a tribunales internacionales. Pero si tú estás presentando una declaración rectificatoria, es más o menos, en etapa de fiscalización, el mismo efecto que un desistimiento, señores. Si lo quieren entender de manera más sencilla, es como si te desistieras tu reclamación. O sea, ya renunciaste a ese derecho, no es que te lo están quitando. Tú has renunciado a él. Y eso es lo que no entienden mucho. Me están conculcando el derecho de defensa. Señores, si tú presentas un desistimiento o una reclamación, ¿están conculcando tu derecho de defensa? ¿O básicamente están haciendo caso a tu derecho a no reclamar una controversia con la administración tributaria? Bueno, la rectificatoria es exactamente igual. Si tú presentas una rectificatoria, estás renunciando a cambiar posteriormente esta rectificatoria, si es que luego de eso la administración tributaria emite una resolución de terminación, concluyendo la fiscalización. Y no me vengan a decir que eso es una violación al derecho de defensa, porque eso no tiene ni siquiera sentido común. No es así. Emitida la declaración jurada rectificatoria en un procedimiento de fiscalización con la posterior emisión de una resolución de terminación de la administración tributaria que no contenga reparo, sino simplemente concluye el procedimiento de fiscalización, esa rectificatoria tiene el efecto de un desistimiento. Se acabó. Tú lo has presentado libre y voluntariamente. Nadie te ha obligado. Tú mismo has renunciado a la posibilidad de seguir discutiendo con la administración tributaria. Y si presentas, y si la administración tributaria, producto de eso, gira un orden de pago para cobrarte la deuda contenida en esa determinación, en esa declaración jurada, actuará conforme al artículo 78, numeral 1 del Código, y te cobrará lo que quiere. Y si tú no pagas previamente, no te van a admitir el trámite y te quedarán inadmisible. Y si pagas para que te lo admitan, la administración tributaria admitirá y te dirá, bueno, admitimos a trámite, pero tu determinación es exactamente igual a tu declaración jurada rectificatoria o tu determinación, así que la OPE es también emitida, el Tribunal Fiscal confirmará eso y no habrá nada más que discutir. Y ya no podrás presentar una rectificatoria porque la fiscalización concluyó. Pese a lo contundente de las normas del Código Tributario, porque esto es, discúlpenme, inobjetable, la verdad, aquellas voces que discrepan, lo único que los escucho decir, derecho de defensa, como si fuera un mantra mágico que abre puertas, es un ábrete sésamo, en donde uno parece que pronuncia esa palabra y el Código Tributario desaparece, la ley de impuesto a la renta no existe, el IGB se cae en pedazos, el velo del templo se rasga en dos, y la tierra tiembla, porque alguien alegó derecho de defensa. El derecho de defensa, señores, se ejerce bajo los parámetros y la forma que la ley establece, no como a mí me da la gana, cuando me dé la gana y de la forma que yo quiera. Si tú quieres ejercer tu derecho de defensa, tienes que reclamar con un procedimiento, hay un plazo, requisito. No es que yo voy y me paro gritando frente a la administración tributaria, no me cobren nada. De la misma manera, si quieres ejercer tu derecho de defensa en un procedimiento de fiscalización, para poder debatir aquello que la propia administración tributaria te está colocando como una observación y tú no aceptas, no presentes una rectificatoria. Ahí estás ejerciendo tu derecho de defensa. Pero si la presentas, estás negando tu derecho de defensa. Tú mismo estás renunciando a eso. Dices, ok, tienes razón, Sunat. Yo acepto, voy contigo. Y después dices, no, no voy contigo. Tú no puedes hacer eso, pues. O sea, el derecho de defensa no es un derecho que le permite al contribuyente ser bipolar o tener 8 personalidades, donde dice sí, no, sí, no, sí, no, cuando le dé la gana. Y aquellos que defienden o critican esta resolución, parece que buscan eso. Que el contribuyente puede decir sí, no, cuando le dé la gana, como si el derecho de defensa le permitiera al contribuyente jugar con la administración tributaria y con el Estado. Estas dos resoluciones que he escuchado que ha emitido el Poder Judicial, creo, en Corte Superior, la verdad, señalan como fundamento para discrepar de la resolución de solvencia obligatoria fundamentos que son casi irrisibles. Dice que el hecho que presente un contribuyente una declaración jurada rectificatoria no significa la aceptación de reparo. Para empezar, parece que no han entendido qué es un reparo, porque no hay reparos, ¿no? O sea, alguien le vendió la idea de que lo que está contenido en una rectificatoria y se coloca en una red sigue siendo un reparo. No es un reparo. Dice, pues su presentación debe verse distintos motivos, por ejemplo, evitar generación de dice, mentira, porque el hecho de que presentes una rectificatoria no te libra de intereses. No sé de dónde se le ocurrió a un juez creer que presentar un rectificatoria libra de intereses. ¿Alguno de ustedes, corríjame si me equivoco, se ha librado de pagar intereses por presentar una rectificatoria?
Que yo sepa, no hay ninguna norma que diga que si rectificas no pagas intereses. No pagas intereses cuando pagas la deuda, no cuando rectificas. Y miles de contribuyentes rectifican y no pagan. Así que no sé de dónde sale esa asociación de declaración jurada rectificatoria con pagar intereses. Esta sentencia señala de que no existe ninguna norma tributaria que señale la presentación de una declaración jurada rectificatoria implica la aceptación de reparos. Por supuesto que lo hay. Hay muchísimas normas y no es la aceptación de un reparo, es la aceptación de una observación. Y lo que no entiende aparentemente la Corte es que lo que está haciendo el contribuyente con esa rectificatoria es redeterminar su propia obligación tributaria. Y no puede controvertirlo porque no hay reparos. No le han explicado aparentemente al juez y probablemente no tenga idea de cómo funciona el sistema tributario, aquellos jueces que han emitido estas sentencias, porque no hay un reparo acá. Parece que no han entendido la base central de la resolución obligatoria, en el sentido de que acá no hay reparos. No es que hay un reparo y no me dejan cambiar el reparo, como si el reparo existiera desde antes de la declaración jurada rectificatoria y después. Y dice lo contrario significaría vulnerar el derecho constitucional de defensa. ¿Cuál derecho? ¿Y cuál verdad material? No entiendo a qué se refiere. El propio contribuyente no lo han obligado a presentar rectificatoria. Y acá cambia, dice, aceptando una observación. Por supuesto que no existe controversia tributaria, señores. Si yo le digo al Estado que debo 1.000, ¿con qué cara le digo que no debo 1.000? ¿Me pueden explicar eso? ¿Alguien me puede contar cómo funciona eso? Yo le digo en un formato, un documento formal presentado bajo declaración jurada, bajo juramento, que debo 1.000. ¿Con qué cara digo que no debo 1.000? Bueno, si no crees, presenta una rectificatoria, no reclama. Tu derecho de defensa para cuestionar eso no es reclamar. Tu derecho de defensa para cuestionar eso es rectificar, no reclamar. Y parece que no entiende. Y eso sí está explícito en el Código Tributario. Así que no sé de dónde sacan el hecho de que no haya norma que lo disponga. Y dice, privilegiar la actuación formal de declaración jurada rectificatoria frente a la evaluación real íntegra del tributo y por ende reparo, acentuar la evaluación del derecho de defensa, igual es un argumento carente de contenido y absurdo. ¿Por qué? Porque presentar una declaración jurada no es una actuación formal. No sé a qué juez se le ha ocurrido creer que una declaración jurada cuya falsedad implica la comisión de delitos es una cosa como llenar una hojita de feliz cumpleaños. O sea, para el juez, la declaración jurada original rectificatoria es más o menos como llenar una carta de feliz cumpleaños, te deseo todo lo mejor. Y al día siguiente te odio porque no me invitaste al cumpleaños. O sea, cree el juez, no sé dónde se le ha ocurrido, que las declaraciones juradas ahora son documentos de tercer orden, son cosas que uno llena y las tira, porque no sirven para nada en realidad. No se ha dado cuenta y no entiende cuál es el rol que tiene la declaración jurada, original y rectificatoria, en la determinación de la obligación tributaria. Los contribuyentes lo hacen y eso es la base para determinar el tributo que debe. No hay que revisar integralmente. Si eso fuese así, es gracioso. No sé por qué el juez le da esa categoría de rectificatoria distinta a la original. No entiendo. La original sí determina, pero la rectificatoria no entiendo. O sea, ¿cuál es la diferencia entre una original y una rectificatoria? Y sobre todo porque la rectificatoria puede presentarse fuera de un procedimiento de fiscalización. O sea, ¿cuál es la diferencia? O sea, la original sí determina la obligación, pero la rectificatoria no. Y si hay original, ya esa es la obligación, pero si hay rectificatoria, igual hay que revisar. O sea, evidentemente estas sentencias demuestran una clamorosa ignorancia sobre lo que involucra la determinación de la obligación tributaria y los efectos de una declaración jurada, y me parece, la verdad, tragicómico que se sostenga esto en un procedimiento judicial. No le veo ni pies ni cabeza, ¿no? Ahora, ante este escenario, ¿qué es lo que recomiendo que debe hacer la administración tributaria para evitar seguir abriendo controversias de este tipo? De la resolución de observancia obligatoria se deriva claramente la necesidad de la administración tributaria de no volver a dejar huella alguna en la resolución de determinación que emita luego de un procedimiento de fiscalización la existencia de una observación llevada a cabo en el procedimiento de fiscalización que ha sido aceptada. El error que sigue cometiendo la administración tributaria es que sigue llamando observación en la RD y más abajo dice aceptada con rectificatoria. Eso le está dando pie a los contribuyentes de entrar al debate de que eso que llama observación es un reparo. La administración tributaria debe eliminar por completo su lenguaje de cualquier dejar huella en la resolución de determinación cuando el contribuyente presenta una rectificatoria y acepta esos reparos. Esas observaciones, si el contribuyente lo acepta, no debe figurar para nada en la RD. Y el monto del que parte la administración tributaria para determinar la obligación tributaria, que es la renta neta, si se trata de impuesto a la renta, es la renta neta considerada rectificatoria, no la original. De ahí debe partir. Y de ahí hacen los reparos que discrepan de ella, si es que el contribuyente no ha aceptado todos. Pero si no hay reparos, dicen, sin reparos, CRD emitida para finalizar la fiscalización, sin mencionar para nada que presentó rectificatoria, que hay estas observaciones, nada, no tiene que hacerlo. Porque si lo hace, estas sentencias comentadas, que no tienen ninguna base legal, simplemente son alegatos genéricos al derecho de defensa, este mantra que creen que es una palabra mágica como el ábrete sésamo, que todo lo puede,
se va a terminar convirtiendo probablemente estas observaciones en un reparo sujeto a controversia cuando nunca lo ha sido. La administración tributaria debe cambiar completamente el abordaje que hace de emisión de resolución de determinación cuando un contribuyente emite una declaración jurada ratificatoria. No debe hacer mención alguna, pero ni siquiera dejar ningún rastro en la RD que el contribuyente presentó un ratificatorio. No debe dejar ningún rastro, salvo cuando diga ¿cuál es la renta neta declarada por el contribuyente? Tal, en tal DJ. Ni siquiera menciona que es ratificatoria, ni siquiera tiene por qué hacerlo. Y coloca la renta neta, y si tiene algún reparo adicional porque el contribuyente no ha rectificado todo lo que ha sido observado, eso sí serán reparos. Si no hay ninguna observación que no ha sido aceptada, pone sin reparos. Eso es decir, sin reparos. Y se acabó. Y lo único que hace es colocar la RD no hay reparos y gira una orden de pago para cobrar la deuda contenida en la declaración por ratificatoria. No lo cobra con la RD, no debe cobrarlo con la RD. La RD sale sin reparos y dice, bueno, esa es la renta del contribuyente, pero no le emito la OP por un monto, la RD por un monto porque voy a cobrar la deuda a través de una OP. Y la administración tributaria puede emitir una OP por una declaración jurada, por supuesto que lo puede hacer y cobra todo sin tener que pasar por el procedimiento de reclamación. Cuando emite una RD así, ¿qué va a hacer el contribuyente? ¿Reclamar qué cosa? Que se ha dado por concluir el procedimiento de fiscalización. Es lo único que va a poder reclamar. Y la administración tributaria puede concluir el procedimiento de fiscalización cuando le dé la gana. Lo puede hacer. Y no va a haber nada que discutir. Y cuando el contribuyente diga, no, pero el monto de la deuda está en esta OP, reclama la OP, tienes todo el derecho a reclamar la OP, pero siguiéndote los patrones y las reglas que establece el Código. ¿Y qué deben entender de una vez los contribuyentes? Deben considerar muy bien la necesidad de oportunidad de presentar una declaración jurada ratificatoria determinativa en un procedimiento de fiscalización. No es un juego. O sea, presentar una rectificatoria no es algo que yo hago porque me parece, me huele, me tinca y a ver si me liga. O sea, una declaración jurada tiene efectos brutales en la materia tributaria. O sea, no debe tomarse a la ligera y debe tener claro que el acogimiento al régimen de regularidad, como los hemos mencionado, parte del no cuestionamiento de las infracciones. Las rebajas mayores parten de esa idea. O sea, tú no puedes pretender acogerte a una rebaja por presentar rectificatoria y seguir discutiendo lo que tú crees que es un reparo, cuando en realidad tú lo has rectificado. O sea, no tiene sentido ni común, ¿no? Es gracioso, pero estos contribuyentes quieren beneficiarse, o sea, todo lo que lo beneficia la rectificatoria. No, si la rectificatoria tiene efectos acá, gradualidad, la multa, sí, la rectificatoria vale. Ah, no, pero para los reparos no, ahí no vale nada. O sea, total, ¿vale o no vale? Tú no puedes pretender que la rectificatoria que has presentado valga para acogerte a la gradualidad y no valga para nada al momento de terminar la obligación tributaria. Eso no tiene ni siquiera sentido común, señores. Y sí tiene todo esto base legal. Aquellos que sostienen lo contrario en realidad creo que no entienden qué cosa es la determinación de la obligación tributaria, ¿no? Y la sola alegación genérica de afectación del derecho de defensa sigue siendo, en mi opinión, un alegato, un manotazo de abogado de alguien que no tiene argumentos. Cuando ya no tienes argumentos, cuando un abogado en materia tributaria no tiene argumentos, alega el derecho de defensa. Eso es casi una huella indeleble, es casi una firma de autor. Cuando alguien alega en un cuestionamiento tributario el derecho de defensa, lo más probable es que se quedó sin argumentos o no tiene la menor idea de cómo defenderse, ¿no? Entonces hay que alegar pues el cajón desastre, abracadabra, dice, ¿no? Mejor lo dice pata de cabra, ábrete sésamo y mejor fundamenta tu reclamación así, pues porque es lo mismo. El derecho de defensa es un derecho básicamente ómnibus. Lo llenas de lo que a ti te parece, cuando te parece y como te parece. Por eso no debe ser el argumento técnico de defensa de nadie. En materia tributaria no. Podría ser en todo caso la cereza que corona la torta, pero si ese es tu argumento, tu principal argumento, está claro que careces de él. ¿Ok? Este tema que acabo de explicarles va a ser materia, evidentemente, con casos prácticos, resoluciones y pronunciamientos del Poder Judicial sobre esto, para explicarles en detalle cuáles son los efectos que tiene en general la presentación de una rectificatoria en un procedimiento de fiscalización, ¿no? Hemos visto simplemente los aspectos más generales, más importantes, pero no hemos visto todos. Y espero que les haya servido para entender finalmente cuál ha sido el criterio que ha planteado el Tribunal Fiscal en esta resolución de observancia obligatoria, ¿no? Para que no sigan engañándolos y vendiéndoles cebo y culebra o agua racimada, como veo por varios foros en materia tributaria que algunos profesionales quieren ofrecer, ¿no? Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, soy todo oídos. Muchas gracias por la excelente ponencia, profesor Pedro. Continuamos entonces, como indica el doctor, con la ronda de preguntas. Estimados participantes, los invitamos a seguir haciéndonos llegar sus consultas a través del chat. Asimismo, les agradeceremos responder la encuesta compartida por ese medio. Tengo un comentario
no lo han planteado como pregunta, pero se lo leo. Miguel Gómez nos dice, en el supuesto que el contribuyente presente una rectificatoria con una menor obligación tributaria y al cierre de fiscalización esta no surte efectos, la RD debería partir de la declaración jurada original. ¿Cómo? ¿No surte efectos o sí surte efectos? No surte efectos. Si no ha surtido efectos al cierre de fiscalización, sí debe partir del original. Pero ahí viene la estrategia. La administración tributaria no debería emitir la RD hasta que pase el plazo, ¿no? Ahora, salvo que, y esto es un gran salvo, que aquello que fue materia de rectificación es precisamente lo que es materia de fiscalización. O sea, digamos, si la administración está fiscalizando gastos y te pide sustentar los gastos y revisa tus gastos y tú rectificas los gastos, en realidad la emisión de la RD puede involucrar precisamente el pronunciamiento de la administración tributaria en el sentido que tu rectificatoria no surte efectos, porque en realidad sí está verificando aquello que está contenido en ella. Eso es un tema también muy importante, entender cómo es que la administración tributaria me dice que mi rectificatoria no ha surtido efectos. No es solamente con un acto independiente donde me dice, oye, tu rectificatoria no surtió efectos. Hay muchas maneras de decírtelo. Y una de ellas puede ser en pleno procedimiento de fiscalización un requerimiento o cuando te emite la RD diciendo, oye, tú presentas una rectificatoria reduciendo tu obligación, digamos, aumentando tus gastos, pero yo he verificado que tus gastos son estos, así que tu rectificatoria no surte efectos. Y si es así, parte del original. Si la rectificatoria efectivamente no ha surtido efectos por una o por otra razón, tiene que partir de la original. Pero si la razón por la que esta rectificatoria no ha surtido efectos es porque no ha vencido el plazo, mal haría la administración tributaria sin pronunciarse en el procedimiento de fiscalización sobre esa rectificatoria, emitir un valor antes de que venzan los 45 días. Esa sería una pésima estrategia de la administración tributaria. ¿Puede hacerlo? Sí, pero sería una mala decisión. Ahí donde entra la estrategia de la administración. Debería esperar que los 45 días pasen, que surte efectos y sobre esa rectificatoria partir para hacer los reparos, si es que corresponden. No debería, o la otra posibilidad es que en plena fiscalización te diga que tu rectificatoria no surte efectos. Pero simplemente dejar pasar el plazo sin decirte nada y emitirte un RD antes de que vences el plazo de 45 días, en donde no surtió efectos, tomando como punto de referencia el original, va a hacer que esa rectificatoria después surte efectos, si es que evidentemente aquello que rectificaste no fue en materia de la fiscalización. Entonces, no sería oportuno, pero efectivamente, si es que no surte efectos, la administración tributaria tendría que girarla sobre la base del original, ¿no? En principio, ¿no? Muchas gracias por la respuesta, profesor. Nos pregunta Anthony Balandra, si tenemos una orden de pago por el cálculo del coeficiente mal aplicado en una empresa agraria, si la pagamos, ¿qué plazo tendríamos para reclamarla no perteneciendo a una fiscalización? El plazo para reclamar la orden de pago, teóricamente, según el código, no hay un plazo para reclamar, ¿no? Lo que va a tener que entrar a colación acá, si es que ya la pagaste, entiendo que esa fue la pregunta, ¿no? Ya la pagó la deuda. Podrías reclamarla, pero vas a tener que jugar con el plazo de prescripción de la acción para solicitar la devolución. Porque si eventualmente reclamas y la rectificatoria, sin presentar una rectificatoria, tu reclamación va a ir a nada. O sea cuando sea que la presentes. ¿Ok? Sea cuando sea que la presentes, si no has rectificado, tu reclamación van a decir, la OP está emitida conforme a tu declaración jurada, se acabó. No hay nada que discutir. Lo que tienes que hacer es rectificarla. Ahora, ahí tienes que jugar con los plazos de la presentación de la declaración jurada rectificatoria, que dice el Código Tributario en el plazo de prescripción. ¿Cuál es el plazo de prescripción de la acción de la administración tributaria para determinar la obligación tributaria? Entonces, si quieres que tu reclamación, que la puedes presentar en cualquier momento, no hay límite, tenga algún efecto jurídico y te beneficie, vas a tener que previamente presentar una rectificatoria de esa declaración jurada original, rebajando tu obligación, para decir, bueno, no debía lo de la original, sino lo de la rectificatoria, hacerlo dentro del plazo de prescripción de la acción de la administración tributaria para determinar la obligación tributaria de ese tributo y periodo, ¿ok? Y presentarlo en solicitud de devolución dentro del plazo de prescripción para solicitar la devolución, para que finalmente lo que pagaste te lo devuelvan. Porque si no haces todo ese recorrido, aun cuando eventualmente ganases, digamos, presenta la rectificatoria y ganas la reclamación, pero no has pedido la devolución, puede prescribir tu acción para que te devuelvan lo que pagaste. Entonces, tienes que jugar con esas tres fechas o esos tres elementos, la rectificatoria, la reclamación y la presentación de la solicitud de devolución con la prescripción de la acción de la administración tributaria para determinar que marca el límite en el cual tú puedes presentar la rectificatoria, que va a ser la única razón por la que vas a ganar esa reclamación,
no tu reclamación te va a hacer ganar nada, la rectificatoria de esa declaración jurada, y luego, cuando ganes, pedir la devolución, pero sujeto a los plazos de prescripción. Tienes que jugar con eso, porque aún cuando tengas derecho a que te devuelvan eso que has pagado porque rectificaste, si se te vence el plazo de prescripción por la devolución, no te van a devolver ni un sola. Entonces, tienes que jugar con todo eso. Entonces, la pregunta no debe limitarse a cuánto tiempo tengo plazo para reclamar, es ¿qué debo hacer para lograr finalmente mi cometido? ¿Solo reclamando lo logro? No. No importa que lo reclames al día siguiente o en 20 años. No lo vas a lograr solo reclamando. Tienes que hacer todos esos pasos para lograr el objetivo que presumo es que te devuelvan lo que has pagado, ¿no? Muchas gracias, profesor, por la explicación tan detallada. Tengo una pregunta que le han enviado por interno, está relacionada un poco al tema académico-administrativo. ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de admisión ¿De admisión? para Ah, el curso? Postulación. Sí. De postulación. Sí. Sí, profesor, no se preocupe, yo lo comparto entonces. Buenas noches. Sí, básicamente, de acuerdo a lo que se informa en la publicidad, para postular al programa, el participante que tiene interés debe tener por lo menos 2 años de experiencia profesional en el ámbito tributario, ¿no? Entonces, cuando la persona desea postular, entra en contacto con nuestra asesora de ventas, la señorita Silvia Gómez Sánchez, que nos acompaña también el día de hoy, ¿no? Sus datos de contacto van a figurar aquí también en el chat. Entonces entra en contacto con ella y ella le va a orientar sobre los documentos que necesita entregar. Básicamente es un formato de CV que tenemos general en que la persona indica los 3 últimos puestos de trabajo en los que se ha desempeñado, la función, las actividades que ha desarrollado, un poco las expectativas que tiene en el programa, la experiencia que ha tenido, principales logros, y con ello adjunta el bachiller, que es un requisito que se pide, ¿no?, para todos los programas de especialización, el bachiller, el DNI, y con esta documentación le alcanza a la asesora para el proceso de postulación. Una vez que postula esta carpeta, pasa al área académica para que evalúe el expediente, verifique que se cumplen los requisitos y con ello se procede con la admisión. La asesora le comunica, ¿no?, y ya viene todo lo que corresponde al proceso ya de matrícula propiamente, ¿no?, los pagos con finanzas y todo ello, ¿no? Ese es el proceso de admisión. Gracias. Muchas gracias, Cecilia. Hay una pregunta también del tema académico-administrativo. Preguntan por interno, ¿cuántas veces se podría faltar al programa? ¿Se considera la falta por curso o hay algún acumulado? Sí, de acuerdo. Con respecto a este tema, sí es muy importante resaltar que para la universidad es fundamental el tema de la asistencia y la participación en clases. Entonces, uno de los requisitos para que la persona que estudie el programa pueda obtener el diploma es el siguiente, lo voy a detallar, porque tenemos 2 tipos de requisitos. Uno es de asistencia y otro es de notas. En cuanto a requisito de asistencia, se requiere que la persona participe activamente por lo menos al 50% de clases de cada curso, como mínimo el 50% de clases de cada curso. Pero además, en conjunto, la persona debe asistir al 80% de clases del programa en total, con lo que esta última regla lo que hace en realidad es limitar mucho la cantidad de inasistencias que puede tener una persona en el programa, ¿no? Entonces, básicamente lo que promueve es que las personas, los asistentes, más aún en esta modalidad, teniendo la facilidad de poder conectarse, asistan a las sesiones y participen, interactúen, porque ahí es donde en la sesión de clase van a enriquecerse con conocimientos, con experiencias, ¿no? Y van a poder enriquecer también a sus compañeros con sus propias experiencias en el aula. Entonces, por eso es que la universidad promueve la participación. Por supuesto, sabemos que hay circunstancias laborales o de salud que no permiten al participante a veces, por más que así lo desea, poder asistir, poder participar de un control, de un examen. Para esos casos, el alumno debe presentar una justificación después de 3 días de ocurrida la falta,
al área académica para sustentar su caso, para que se evalúe y se puedan dar las facilidades para que pueda tomar algún examen sustitutorio o en todo caso evaluar el tema para ver si es viable que continúe, ¿no?, con el programa a pesar de que tal vez haya superado este límite rígido de faltas que tiene la universidad, ¿no? También es cierto que esta norma de asistencia, la flexibilidad y la facilidad que tenemos el día de hoy es que las clases son grabadas. Entonces, frente a un programa que se daba antes presencial y una situación de inasistencia del alumno, que era mucho más difícil apoyarlo, el día de hoy sí tenemos mucha más facilidad, porque si vemos que realmente es un caso que amerita, ¿no?, tras la evaluación de dirección, amerita el apoyo, porque es un tema de salud, es un tema de trabajo, entonces el estudiante tiene acceso a poder revisar las grabaciones, las clases, y con eso poder sacar adelante el programa, ¿no? Pero haber aclarado. Los detalles exactos de la cantidad de clases que puede faltar en el momento de la postulación, le podemos comunicar, ¿no?, exactamente el detalle. Gracias. Muchas gracias por la aclaración. Hay otra pregunta bien particular. Con referencia a la constancia del bachiller, ¿se puede sustituir con la consulta pública de SUNEDU en la que consta tanto el registro del bachillerato como el título obtenido? Sí, sí, de acuerdo. Sí, lo que verificamos en SUNEDU, ¿no?, ese pantallazo, que realmente ahí ya está inscrito su bachiller, no hay ningún problema con ello. Sí. Ok, muchas gracias. Hasta el momento esas han sido todas las consultas que hemos tenido. Muchas gracias, Cecilia, y el expositor Pedro Velázquez. No sé si quisieran dar algunas palabras de cierre. En mi caso, solamente brindar la información final general del programa, ¿no?, que está empezando el 23 de noviembre, el cierre de inscripciones es hasta el 21 de noviembre. El horario del programa es de lunes y miércoles de 7 a 10 de la noche, ¿no? La inversión, la que está en el brochure, ¿no?, 7.500 soles, y por supuesto tenemos un financiamiento sin intereses, ¿no?, que puede consultar usted con la asesora de ventas, además de otras facilidades de pago que puede coordinar. La duración del programa es de aproximadamente 5 meses, se requiere, como comentaba, el grado de bachiller, ¿no?, y esta experiencia mínima de 2 años en el área de tributación, justamente para poder enriquecer nuestro aprendizaje en el aula. Y bueno, sin más, agradecer nuevamente al profesor Pedro Velázquez que nos acompaña hoy por su tiempo y por brindarnos esta charla tan interesante, ¿no?, y acompañarnos también a lo largo de estos años en los diversos programas de tributación, ¿no?, que venimos lanzando en la universidad. Muchísimas gracias. Yo solamente una acotación final, gracias Cecilia por tus palabras. Justo a raíz de la pregunta de uno de los asistentes acerca de qué debo hacer si presentó una orden de pago por un coeficiente mal aplicado, miren lo importante de identificar cuál es la estrategia que debe seguir para poder lograr el objetivo que pretende. Si entiendo que la persona presentó una declaración jurada en donde erradamente colocó un coeficiente y pagó una deuda que se supone que no tenía, su principal preocupación era reclamar la orden de pago. Y en realidad ese no es el enfoque que deben de tener si quieren lograr finalmente la devolución de lo que pagó indebidamente. Lo que tiene que hacer primero es rectificar, luego reclamar y después pedir la devolución, porque si no hace esas tres cosas, no va a lograr el objetivo. O sea, solo reclamar, uno dice, bueno, tengo derecho a reclamar, sí, pero ¿esa reclamación te va a llevar a algún sitio? ¿Es lo único que tienes que hacer? ¿Cuál es tu objetivo final? Y eso es fundamental, tenerlo claro en el momento de saber ejercer sus derechos. Los contribuyentes tienen muchos derechos, pero muchas veces no saben ejercerlos ni cuándo hacerlo. Y eso es parte de lo que se va a enseñar en el programa, no es solamente la abstracta norma tributaria, sino se le va a explicar cómo es que estos derechos se conjugan en una acción dirigida a defenderme por el lado del contribuyente o el lado de la administración para ejercer correctamente sus facultades. Ojo, no se va a ver solamente la perspectiva del contribuyente, ¿eh? Se va a analizar también las acciones que la administración tributaria debe llevar a cabo para ejercer correctamente sus facultades, ¿eh? Esto va a tener una doble perspectiva. Se va, digamos, informar a los contribuyentes, se va a enseñar a los contribuyentes cómo ejercer sus derechos correcta, oportuna y estratégicamente, y también a la administración tributaria, cómo ejercer correcta, oportuna y estratégicamente sus facultades, ¿no? Esto es un juego de ajedrez y ambas partes necesitan saber
mover sus piezas oportunamente. ¿Ok? Muchas gracias a todos. Espero verlos en el programa que se inicia a fines del próximo mes. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Pedro, por compartir su experiencia y toda la información en esta clase el día de hoy. Muchas gracias, Cecilia, también por el tiempo y la atención a las consultas. Muchas gracias también a las personas que se han conectado. Aquellos que no han podido llenar la encuesta, les agradeceremos realizarla en estos momentos. Les dejamos nuevamente el link de la encuesta en el chat y la información de nuestros asesores comerciales para que puedan contactarlos en caso deseen mayor información sobre nuestro programa. Eso sería todo. Que tengan una feliz noche. Hasta luego.